Revisamos la clase pasada o las diapositivas pasadas acerca del marco legal de la seguridad y higiene en el trabajo. Es importante que nosotros conozcamos ese marco legal porque ahí vamos a tomar algunos aspectos que no habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, pero que en este momento los vamos a mencionar, que son los conceptos básicos de seguridad. Lo primero tenemos que definir qué son los riesgos de trabajo. ¿Por qué debemos de definir los riesgos de trabajo? Porque el especialista en seguridad se va a enfocar en el control de los riesgos de trabajo. Pero ¿qué son esos riesgos de trabajo? Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a los cuales los trabajadores están expuestos con motivo de su trabajo. Cada uno de los diferentes puestos de trabajo, hasta dentro de una misma empresa, está expuesto a diferentes riesgos de trabajo. Aquí es importante mencionar que por lo general nosotros mencionamos o tenemos como conceptos similares riesgo y peligro. El peligro es diferente al riesgo. El peligro va a ser una situación que te puede causar el daño y el riesgo va a ser cuando ese daño que te puede presentar se materializa. Entonces tú puedes tener un centro de trabajo peligroso, pero hasta que no se materialice el daño, no estamos hablando de una situación de un riesgo de trabajo. Un elemento previo a que nosotros podamos identificar qué son los riesgos de trabajo, esto viene, bueno, antes viene el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo, un elemento, una definición previa, lo que es un incidente de trabajo. El incidente de trabajo nos dice que es una situación que puede o no ocasionar daños en instalaciones, maquinaria y equipo y que bajo otras circunstancias hubiera generado una lesión en el trabajador. ¿A qué se refiere con esto? Seguramente todos en algún momento han visto esto, un cortocircuito. Presidente, el momento que se conecta o se genera ese cortocircuito, solamente se lesionó la instalación, pero no se lesionó el trabajador, estamos hablando que se generó un incidente. En algunas empresas, el que haya daños en los materiales también ya se considera como accidente de trabajo. Un elemento que es de suma importancia mencionar es de que estos incidentes nos dan pauta para identificar nosotros posibles riesgos, es decir, situaciones que bajo otras circunstancias te van a generar una lesión en el trabajador, es decir, un accidente de trabajo. El accidente de trabajo o el accidente, antes de pasar a la definición de accidente de trabajo, tenemos que definir qué es el accidente. Una pregunta muy común en los exámenes para colocarse como supervisor de seguridad o trabajar en el área de seguridad, te van a preguntar qué es un accidente. Un accidente nos dice que es un evento no deseado. Ese evento no deseado da lugar a qué? A la pérdida de la vida, lesiones o daños a la propiedad del medio ambiente. Por eso les decía hace un momento que en muchas empresas, cuando hay un incidente, si hay pérdidas en cuanto a las cuestiones materiales y daños a las instalaciones, también se considera como accidente de trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social no considera como tal a los accidentes de trabajo si no hay lesión de parte del trabajador, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es un accidente de trabajo? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el artículo 474 nos dice que es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior. ¿Por qué habla de inmediato o posterior? Porque en muchas ocasiones los efectos del accidente de trabajo no se ven de forma inmediata, sino tienen que pasar a lo mejor un par de horas a que se enfríe el golpe, si es que fue un golpe, para que se presente esa lesión orgánica o perturbación funcional. Con motivo del trabajo, es decir, si tú te lesionaste en tu trabajo, realizando un accidente de trabajo, se considera como accidente de trabajo. Es muy importante considerar que toda esta lesión orgánica o perturbación funcional tiene que ser con motivo del trabajo, si no es con motivo del trabajo, porque en muchas ocasiones los trabajadores están o sufren una lesión deportiva y acuden así lesionados al centro de trabajo y posteriormente quieren meterlo como accidente de trabajo y no se considera como accidente de trabajo. Otro elemento que podríamos considerar para ser un accidente de trabajo es cuando el accidente se produzca al trasladarse ya sea de tu casa a tu lugar de trabajo o de tu lugar de trabajo a tu casa. Este se le llama accidente de traslado. De acuerdo con la ley del IMSS, el accidente de traslado debe ser continuo y directo, es decir, si te haces 1 hora y media a tu casa, de tu casa al centro de trabajo, esa hora y media te va a cubrir. Obviamente también aquí debe ser continua y debe ser directa, no se consideran desviaciones. Por ejemplo, es muy común que de repente personas en quincena se vayan a echar la copa con sus compañeros y se accidentan, pero a lo mejor ese accidente fue 5 horas después de que terminó su jornada laboral. Obviamente pues no se considera como accidente de trabajo. Entonces tiene que ser continuo y de forma directa. También se consideran accidentes de trabajo, por ejemplo, cuando el trabajador lo es asaltado
en el transporte público también se le va a considerar como accidente de trabajo. ¿Cuándo no se considera accidente de trabajo? Número uno, cuando el trabajador se demuestra que está alcoholizado, cuando el trabajador se demuestra que el trabajador está drogado. Aquí, por ejemplo, hay una acotación a este apartado. Si el trabajador está bajo los efectos de algún medicamento, que también es una droga, debe de avisar al supervisor para evitar precisamente esta restricción. Que el trabajador se haya accidentado, ya sea él solo o con ayuda de un compañero, de forma intencional. Es muy común, aunque no lo crean, es muy común que los trabajadores se busquen accidentarse para generar una indemnización de parte de las empresas. Entonces, por lo tanto, también se considera como no accidente de trabajo si se demuestra que se lesionó por sí solo o con ayuda de algún compañero. Cuando el accidente es resultado de alguna riña o intento de suicidio, tampoco se considera como accidente de trabajo. ¿Qué vamos a tomar en cuenta o de qué otros elementos no eximen al patrón de considerarse como accidente de trabajo? O mejor dicho, de considerarlo como accidente de trabajo. Que el trabajador explícita o implícitamente hubiera asumido los riesgos. Es decir, se demuestra que no se lesionó a propósito y alguien hizo que acudiera a un lugar peligroso para él y lo obligó a trabajar. Él sabía que no lo podía hacer, pero aún así asumió el riesgo y asumió el peligro y toma la decisión de entrar a esa zona peligrosa y se accidenta. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador, es decir, aunque el trabajador no tenga su equipo de protección personal y se accidente, de todos modos el patrón está obligado a responder por su accidente de trabajo. Y que el accidente haya sido ocasionado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o una tercera persona, por ejemplo, un montacarguista, a lo mejor en el patio de maniobra lo atropella un transportista que fue a dejar material a la empresa, también se considera como accidente de trabajo. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo más accidentadas en los accidentes de trabajo o más lesionadas en los centros de trabajo como parte de los accidentes? Número 1, la muñeca y las manos. Pues nuestras principales herramientas son muñeca y manos. Después tenemos el tobillo y los pies, porque obviamente esa parte del desplazamiento es importante. Cabella y cuello, miembros inferiores, excluyendo tobillo y pie, abdomen, regiones lumbares y la pelvis, los miembros superiores excluyendo muñeca y manos, es decir, del brazo, antebrazo, el cuerpo en general, el tórax, que incluye lesiones intratorácicas, y por último, los ojos. Estas son las zonas del cuerpo que comúnmente se accidentan los trabajadores en México. Esto es con estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuáles son las consecuencias de los accidentes de trabajo? Bueno, las consecuencias de los accidentes de trabajo, y no solamente los accidentes, sino también de las enfermedades de trabajo o de los riesgos de trabajo, en este caso en conjunto accidentes y enfermedades de trabajo. La primera es la incapacidad temporal. Esta incapacidad temporal es cuando el trabajador pierde, como su nombre lo indica, temporalmente las habilidades para realizar su trabajo, pero no impide que el trabajador, una vez recuperado, pueda retomar su trabajo. Por ejemplo, una fractura de algún brazo, una fractura de algún pie, a lo mejor unas fracturas muy leves que harían que el trabajador se pudiera reincorporar más adelante a realizar su trabajo. Esto viene en el artículo 478 de la Ley Federal del Trabajo. Las incapacidades permanentes parciales. Estas incapacidades permanentes parciales, cuando se disminuyen las habilidades o facultades del cuerpo para trabajar de manera definitiva, pero no pierde la posibilidad de trabajar. Por ejemplo, una persona que pierde un par de dedos de la mano. A lo mejor no perdió el pulgar, pero perdió el anular y el medio. Y por las actividades que él realiza, pudiera estar trabajando en algún otro puesto diferente donde no ocupe esos dedos. Entonces, esta incapacidad permanente parcial es cuando el trabajador pierde su capacidad de trabajar, disminuye su capacidad de trabajar, pero no pierde esa misma capacidad. Es decir, ya no puede hacer las mismas cosas que antes, pero sí puede seguir trabajando. Después tenemos la incapacidad permanente total, pues como su nombre lo indica, pues es cuando el trabajador ya no puede realizar su trabajo bajo ninguna circunstancia o ya no puede trabajar en ningún lado. Viene en el artículo 488 y como platicábamos, otro de los elementos o de las consecuencias de los accidentes o enfermedades de trabajo es la muerte. Como parte de un accidente, como parte de una enfermedad de trabajo, el trabajador pierde su vida, entonces también se considera como una consecuencia de los accidentes de trabajo.